quiero que te acerques a mí. Al final del culto vas a recibir al Señor Jesús. Si no lo vas recibiendo ya, ahora, durante la palabra. Amén. Y una de las cosas que he descubierto mientras buscaba qué es lo que Dios quería que comparta hoy, es que Él es nuestra esperanza. Y a veces se nos pasa, como dice el pastor por aquí arriba, de que Él es esperanza para nuestras vidas. ¿Pero qué significa esperanza? Viene de una palabra que no a muchos nos gusta, ¿no ve? Esperanza viene de esperar. Y como decimos, aquel que espera, desespera. Eso somos nosotros. ¿O a alguien le gusta esperar? Es horrible estar esperando porque te pones ansioso. Y cuando estamos esperando, siempre, pero siempre tendemos a estar preocupados en lo que viene. Y no te estoy hablando en lo que viene mañana, te estoy hablando en lo que viene en unas horas. Y peor cuando estamos esperando y desesperando, empezamos a pensar todo lo que nuestra mente nos viene a decir. Entonces, la palabra viene del latín esperare. Y la esperanza es un sentimiento, es un valor. Y fíjense bien aquí, la esperanza es un estado de ánimo. Pero para el mundo puede que haya o que no haya esperanza, ¿verdad? Ahora vamos a aprender que nuestra esperanza en Dios está conectada al gozo y a la paz de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esperanza en Dios? Quiero que levanten su mano, quiero que, así como estaban hablando hace un rato, igualito, digan, yo tengo esperanza en el Señor. Ahora, ¿quiénes de nosotros hemos perdido la esperanza? Algún rato en la vida, porque si no, yo me voy. Si aquí todos tienen y nunca la han perdido. Yo he perdido la esperanza en Dios y de una manera terrible muchas veces. Y mientras preparaba la palabra, me ha avergonzado terriblemente haber perdido la esperanza en lo que Dios iba a hacer o en lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos de nosotros entendemos que la esperanza está conectada a nuestra fe en Dios? Entonces, cuando tú has perdido la esperanza, has perdido la fe. ¿Y cuál es la clave para agradar a Dios? Dice la palabra. La fe agrada a Dios. Pues con la fe agradamos a Dios. Cuando tú pierdes la esperanza en Dios, has perdido tu fe y has contristado el corazón de Dios. Nos vamos a ir a Romanos 15:13. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Cuando tú crees en Dios, entonces estás lleno de gozo y paz. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El momento en que tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, había fe, ¿verdad? ¿O has visto morir a Jesús? ¿Has estado ahí? No. Pero has creído que Él ha muerto por tus pecados, para tu salvación eterna. Entonces, ninguno de nosotros que ya ha aceptado a Jesús en su corazón y es salvo, puede decir que no tiene fe, ¿verdad? Pero la fe se tiene que quedar así. No, a través del Espíritu Santo, Dios incrementa nuestra fe. ¿Y sabes qué? Dios ha hecho cosas en tu vida que para ti tal vez eran imposibles, ¿verdad? De hacer, de restituir, de traer de nuevo, de sanar. Pero Dios las ha hecho por amor a su nombre. ¿Y qué ha hecho eso en ti? ¿Ha hecho que crezca tu fe o no?
Entonces Dios, a través de nuestras circunstancias, nos ayuda a que nuestra fe crezca. Y cada vez nuestra fe debería crecer para creer en cosas más grandes. ¿Acaso no vas tú de poder en poder, de victoria en victoria? Y es cada vez mucho más grande, ¿verdad? Amén. Otra versión dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz que trae el confiar en Él. Por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos tenido esperanza en el jefe de nuestro trabajo? Todito, ¿sí? Es verdad. Ya, que hemos tenido esperanza que nuestro esposito cambie. Y nos hemos desesperanzado. O viceversa, hemos tenido la esperanza de que nuestra esposa cambie. O que nuestros hijos cambien. O que nuestra situación cambie. ¿Te das cuenta que vas poniendo tu esperanza en diferentes lugares, en diferentes personas, y eres avergonzado, sí o no? Y los cristianos solemos decir, bueno, voy a hacer un par de cositas para arreglar esta situación, o voy a invertir en tal lugar, o a ver, voy a llamar al pastor para que le hable a mi esposo, para que le hable a mi esposa. Y al final decimos, pero que sea lo que Dios quiera. ¿De verdad que sea lo que Dios quiera? ¿O primero estás buscando y estás poniendo tus esperanzas en otros lugares? Y al final dices, pero que sea la voluntad de Dios. No. Desde ahora nuestra oración tiene que cambiar. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida de la manera en la que Él quiera. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en que mi hermana iba a cambiar porque el pastor le iba a hablar? No les voy a hacer levantar sus manos, ¿verdad? O que, pastor, se lo he traído a mi hijo porque tiene que hablar con él, porque no está cambiando. Porque tantas veces le he dicho esto, y, pastor, óremelo por mi trabajo. Y pensamos que la oración del pastor va a cambiar nuestra situación. Hay una de Romanos, Miki, si me la puedes cambiar. Dice, deja que tu esperanza te mantenga alegre. Sé paciente en tus problemas y ora constantemente. Romanos 12:12. Por favor, anótense. Y si esto es lo único que les va a quedar de esta mañana o de esta tarde, está bien. ¿Ya? Eso, Raulito. Romanos 12:12. ¿Leeremos todos? Deja que tu esperanza te mantenga alegre, sé paciente en tus problemas y ora constantemente. No dice, llénate de desesperanza, deprímete, ponte a llorar. ¿Qué más dice? Sé impaciente y deja de orar porque te enojaste con Dios. ¿Sí nos pasa o no? ¿Sí? Si no les pasa, díganme, no. A mí me pasa. A mí me pasa que cuando vienen los problemas y no veo una respuesta pronta, porque ahí dice que yo tengo que estar paciente en mis problemas. No tengo una respuesta pronta y me viene la desesperanza. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos entrado en una tristeza tan profunda en nuestro corazón y no sabíamos por qué estábamos deprimidos? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y ahora entiendo por qué. Y ahora vas a entender por qué, si ahora es la situación de tu corazón. Has perdido la esperanza en Dios. Has dejado de esperar en Él.
has perdido la confianza en que Dios iba a solucionar ese problema a su manera. Has puesto tus ojos en alguien o en algo que no te va a traer ese gozo casado con esa esperanza. Has puesto tus ojos en alguien que da una paz como el mundo la da, como cuando te hacen sana, pero no es la paz que Dios da. La versión amplificada de esto dice que el Dios de tu esperanza te llene de gozo. Aún, saben, aún en la prueba más terrible de tu vida, si tú estás esperanzado en Dios, sabes que Él va a hacer algo al respecto. No importa cuánto tardase su respuesta, pero tú entiendes que Dios tiene el control. Dice que el Dios de tu esperanza te llene de gozo y paz, creyendo a través de la experiencia de tu fe, que por el poder del Espíritu Santo puedes abundar y rebosar de esperanza. Hoy tienes esperanza para tu vida, ya sea en tu salud, en tus finanzas, con tus hijos, con tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu pareja. Hay esperanza, tu provisión, tu llamado. Hoy hay esperanza para que las áreas de tu corazón sean cambiadas. ¿No te pasa que hay partes de tu carácter, que dices, de verdad quisiera cambiar? Porque sé que con mi carácter lastimo. Porque sé que con mi carácter daño a las personas. Y cuando te dicen, yo ya perdí las esperanzas, ya no creo que tú vas a cambiar absolutamente en nada. Pero ¿saben? Dios es la esperanza de ese cambio. Y no va a haber nada, ni poder en el mundo que pueda cambiar a esa persona. Porque tú estás poniendo tu esperanza en el psicólogo, en las charlas, en las motivaciones personales, en el pastor otra vez. Nadie va a cambiar esa situación, sino Dios. Nadie va a cambiar la situación en tu trabajo, sino Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar pacientemente. Pero no dice sentados, ¿verdad? Dice orando constantemente, constantemente. Romanos 12:12, ya les he dicho que por favor se anoten y memoricen. Otra versión dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No dice gozosos en la tribulación. Dios sabe que sufrimos en los momentos de tribulación. Dice constantes en la oración. Alégrense, otra versión, por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hebreos 6:19 dice, esta confianza nos da plena seguridad, como el ancla de un barco que lo mantiene firme, quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes como lo fue Melquisedec. Lo más importante ahora es que se acuerden que la confianza que tenemos en Dios es como el ancla en un barco. Así que pueden venir muchas aguas, muchas tormentas y muchos vientos, pero mi confianza en el Señor va a ser el ancla que no va a permitir que yo me mueva. Amén. Hay una palabra que hoy le han dicho en el momento de la alabanza, una palabra profética en la adoración, que es Jeremías 29:11.
A veces pensamos que Dios nos castiga, que Dios quiere lo peor para nosotros. Cuando te pones, no ve, ensimismado, llorón, ¿verdad? Tú no me quieres, yo no te importo, no escuchas mis oraciones. Hasta ahora la situación no cambia. No cambia en el colegio, no cambia en la universidad, no cambia en el trabajo y así mientras vamos creciendo. O deberíamos estar creciendo. Pero el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Él se llama a sí mismo Dios de esperanza. Él es esperanza. Él tiene esperanza en ti. Así como tú tienes que tener esperanza en Él. Bendito Dios que tiene esperanza en nosotros. Yo he pensado varias veces que yo no tenía esperanza. Que como yo era, jamás iba a cambiar mi manera de ser. Y aun cuando me falta tanto, porque Dios tiene esperanza en mí, Él está haciendo su obra. Porque Dios tiene esperanza en ti, estás hoy aquí. Porque tú estás buscando una esperanza en el Señor, una esperanza en tu vida, estás hoy aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 17, del 1 al 3. Hebreos 11, 8. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Aún con todo eso, no desfalleció su corazón, confió en las promesas de Dios. ¿Qué te da esperanza y qué aumenta tu fe? El oír la palabra de Dios, como sea que haya venido, sea una prédica, sea una enseñanza, sea que tú estudies la palabra y leas la palabra de Dios. Pero una cosa que mantiene viva tu esperanza es a los que muchos de nosotros Dios nos ha hablado en una palabra profética. ¿Recuerden alguna palabra que hayan recibido del Señor? Ya sea por un profeta, por un varón de Dios, por una mujer de Dios, o las más hermosas palabras que las recibimos de manera personal. O todas las promesas de Dios que hay en su palabra. Quiero que levante la mano aquel a quien Dios le ha mentido. Dios no miente. Él es verdadero. Él es fiel y justo y cumplirá la palabra de Dios en tu vida. Si Dios te ha dicho que tú y tu casa servirán a Jehová, ¿qué le vas a decir? Amén. Si Dios te ha dicho que Él ha muerto en esa cruz por el perdón de todos tus pecados, ¿qué le vas a decir? Si Dios te ha dicho que vas a ser sano, ¿vas a ser sano? Amén. Si Dios te ha dicho que Él es el Padre de tus hijos, ¿lo crees? ¿Por qué vivimos desesperanzados? ¿Por qué nos olvidamos de las promesas de Dios? Y saben, es muy lindo lo que Dios ha dado para este tiempo. Podemos hacer altares, podemos estar orando, podemos estar en vigilia, pero es tan fácil afanarnos con las cosas de Dios y olvidarnos de las promesas y de la palabra de Dios. Yo creo que Dios va a cumplir el propósito en cada uno de ustedes. Cueste lo que cueste, a ustedes, a los pastores, a su familia, va a cumplir. Si tú quieres,
Claro, si tú te aferras de las promesas de Dios. David caminó creyendo todo lo que Dios le había hablado, a pesar del mismo. ¿Se acuerdan cómo cayó? ¿Cómo tuvo que luchar con su propia carne, con las circunstancias, con el juicio de otras personas sobre su vida? Pero él tenía una esperanza en gloria. Él creía lo que Dios le había dicho. Él cumplió su propósito. ¿Cumplió su propósito en David o no? ¿Tú amas a Dios? Eso es suficiente. Que tú lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y Dios venía trayendo hacia mi cabeza la parte donde Jesús se sube a la barca con sus discípulos. Y siempre he querido estudiar un poco más acerca de esta enseñanza. Y cuando le decía al Señor, a ver, ¿qué hay? Y el Señor me decía, tú has estado ahí. ¿Cómo voy a estar ahí? Ese tiempo yo, sí, tú has estado ahí, me decía. Entonces me empezó a hablar a mi corazón. Y quiero que todos nos vayamos a ese tiempo. Y les aseguro que todos nosotros hemos estado ahí. Vamos a leer la palabra. Se los voy a leer, no quiero que se confundan, no quiero que se distraigan. De todas maneras está en Mateo 8, 23, 27. Dice, y entrando él en la barca, y van a ver que son unos cuantos versículos, pero son preciosos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Ojo, tú eres uno de los discípulos, ¿ya? Y estás ahí. Ves a Jesús entrar a la barca, detrás de Jesús. Así somos, ¿no ves? ¿Dónde va Jesús? Queremos estar. Entonces, vamos y nos subimos a la barca. No importa, tal vez algunos ni sabían a qué estaban yendo, qué iba a haber por delante. Y eso es muy bueno saber, hermanos, porque debemos estar atentos de las maquinaciones del enemigo. Pero estos ni sabían, solamente estaban siguiendo a Jesús. Entonces agarran y se suben a la barca. Y Jesús agarra, se suben a la barca, ya sabían dónde tenía que llegar. Él ya sabía. Y agarra. Jesús es el que se duerme. Entonces me imagino que los otros estaban charlando, comentando, riendo. ¿Qué estarían haciendo los discípulos? Pero tú eres uno de esos discípulos. Entonces dice que cuando se levantó el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. A veces cuando escuchas cosas tan mínimas te despiertas, ¿verdad? Pero otras veces estás hasta en la prédica mientras yo hablo tan fuerte durmiendo. Y así estaba Jesús. Habían voces ahí alrededor que seguro gritaban y murmuraban como nosotros lo hacemos. Cuando te está pasando algo en tu vida, levante la mano el que se queda calladito sufriendo. Ay, Carlita, no te tienes que quedar callada ahora. Vamos a levantarnos por ti también. Vamos a aprender varias cosas. Entonces, empezamos, ¿no ve? José, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer de mi trabajo. Te cuento que mi jefe no sabe si me va a recibir o me va a votar o me está subiendo, me está bajando el salario. No sé qué voy a hacer. Ay, no sé, hermana. A ver, Pame, no sé, ¿qué puedes hacer? ¿Por qué no vas al Ministerio de Trabajo a quejarte? Nos olvidamos. ¿Cuánto nos ayudaría que José me diga, ten paz, porque Dios está en control de esta situación? ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestros hijos que se están portando mal? Vamos, Marce, no sabes lo que el Pablito ha hecho, no sabes cómo se está portando, no sabes, estoy realmente angustiada, estoy mal. ¿O qué tal si te cuento las cosas del pastor?
Y te empiezo a decir, te cuento que el Pablo, esto me hace, esto me dice, no puedo arreglar, que se pasa, que no, parece que no tiene a Jesús en su vida. Y empezamos a hablar así de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros amigos, de nuestros jefes. Yo creo que eso estaban haciendo los discípulos. Porque muchas veces decimos, esta es mi situación y Dios no hace nada. ¿Verdad? Y en vez de animarnos el uno al otro, empezamos a hacer más tormenta y más bulla dentro del barco que la tormenta que hay ahí afuera. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Duerme. Duerme, no porque creo que estaba cansado, sí, pero ese dormir es un descansar en el Señor. Porque Jesús sabía que a pesar de lo que venga, la palabra de Dios se iba a cumplir. Y ellos iban a cruzar al otro lado a ver los más grandes milagros y prodigios en la palabra de Dios. Que a pesar de la tormenta que se esté levantando en tu vida, si tú pones tus ojos en Jesús, los grandes tiempos en tu vida igual se van a cumplir y van a venir. Amén. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis? Porque van y lo despiertan, ¿no? Y estás tú, pero no sé qué voy a hacer. Después de que has estado así dando vueltas con todos, haciendo un escándalo por todo, volviendo tormentas, el chilcheo del día, van y despiertan a Jesús. Y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron. O sea, habiendo caminado 2 años con Jesús, así, todo el día, juntos. ¿Y este hombre quién es? Se maravillaron. Dice, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es como, ¿en serio? Pero nosotros somos así. Porque limitamos a Jesús. Porque no creemos que Él puede callar. ¿Y sabes qué puede callar? Las voces que se levantan en tu mente. Y dice que reprendió. Yo no he visto que Dios se reprenda a sí mismo, ¿verdad? Sino que claramente representa un ataque del enemigo sobre nosotros que somos esa barca. ¿Y qué ha sido suficiente, hermanos? ¿Qué ha sido suficiente? Que ellos puedan clamar a Jesús. Y Jesús no les dijo, la tormenta, más sí. O les dijo, ora. ¿Y sabes qué? Ayuna. Cuando ellos dicen, ayúdanos porque perecemos, es porque ellos habían perdido la esperanza. ¿Se dan cuenta? Porque en ese, ayúdanos porque perecemos, no había gozo, no había paz. Donde no hay gozo y donde no hay paz, no hay esperanza. Cuando tú permites que la situación alrededor de tu vida te haga quitar los ojos de Jesús, la desesperanza va a venir sobre tu vida. Cuando tú permites que tus ojos sean quitados de Jesús, la tristeza va a inundar tu vida. La falta de paz, la incertidumbre
va a inundar tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se paró, y eso nos muestra la autoridad de nuestro Rey. Se paró. Yo creo que, yo me imagino, ¿no? Que extendió su mano y dijo, shh. Como cuando vos le dices shh a tu perro y ni siquiera te hace caso. ¿Cuánta autoridad? Pero Jesús hizo que esa tormenta cesara. Es más, la esperanza que volvieron a tener los discípulos sobre su vida, como un momento leíamos en la palabra, hizo que el ancla baje y ellos no sean más conmovidos en su fe. Sé que parece una palabra tan sencilla, pero las palabras sencillas son las que dejamos pasar de largo en nuestra vida. Las palabras sencillas son aquellas que poco a poco van construyendo nuestro fundamento. Y te estoy hablando de tu fe, hermano. Esta versión dice que los discípulos gritaron y le dijeron, Señor Jesús, sálvanos, nos hundimos. Y Jesús les dijo, ¿por qué estás tan asustado? Qué poco confían ustedes en Dios. Ahí esta fue la parte que me quebró. ¿Qué tal si tú en toda tu tribulación, en toda tu angustia, viene Jesús y te dice, Emiko, ¿por qué estás tan asustada? Vicky, ¿por qué estás tan asustada? Es como cuando vienen los niños, nuestros pequeños, y se van a los abrazos y a los brazos de nuestro Padre, a nosotros, ¿no? ¿Qué les decimos? ¿Qué pasa? Imagínenselo al Danielito asustado. Y ahí Pablo grande le dice, ¿qué pasa, Daniel? ¿Por qué estás tan asustado? No pasa nada. Todo va a estar bien. No te asustes. No temas. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Qué poco confías en tu Dios. ¿Te das cuenta que cuando dudas que Dios va a hacer algo, estás entristeciendo el corazón de Dios? Y sabes, yo creo que cuando Jesús se levantó, miró ya el lugar donde tenían que llegar. Y es lo que tú tienes que hacer hoy en tu vida. Párate, párate, porque la palabra dice que Jesús estaba en medio de ellos, descansando en las cosas de Dios. No dice que cuando empezó la tormenta, Él se fue en el agua y los dejó. Podía haberlo hecho, ¿verdad? Hemos visto en la palabra también que Jesús, en una parte de la Biblia también, los alcanza caminando y dicen, ¡oh, miren ese fantasma! Los discípulos no estaban ni ahí. Teniendo a Jesús en tu propia vida, tú puedes hacer como el discípulo que no está consciente de que Jesús está ahí contigo en los momentos de tormenta y de angustia. Y cuando tú clames su nombre, Él se va a parar para calmar esta tormenta. Amén. Dice la palabra de Dios que vino un tiempo después de eso de bonanza. Les decía hace un momento que Jesús se paró
Y cuando se paró, obviamente estaba viendo la dirección en la que estaba yendo la barca. Jesús se paró con autoridad y pudo ver lo que venía allá. ¿No crees que después de este tiempo de tribulación y de tormenta, Dios te está dando la esperanza en gloria? Porque tú vas a poder ver la gloria de Dios. Pero si tú te quedas ahogado con estos problemas y esta tormenta, de verdad, como dice aquí, me hundo, me muero, se acabó la esperanza. Deja que Jesús se pare, porque grandes cosas vienen por delante. Amén. Bonanza significa tranquilidad, serenidad, calma en el mar y la tempestad. ¿Y sabes qué también significa? Prosperidad. Y prosperidad no solamente se refiere a que tú seas próspero económicamente, sino que seas próspero en todos sus caminos. Amén. Entonces hoy tienes una palabra de esperanza. Jesús es tu esperanza. La palabra de Dios es tu esperanza. Y nos vamos, ahora quiero que me digan quiénes tienen esperanza. Quiero verlos gozosos, porque eso trae la esperanza en el Señor Jesús. Amén. Ve las cosas, aunque parezcan terribles en lo natural, párate con Jesús a ver las cosas espirituales, que son maravillosas. Amén. Pongámonos de pie. ¿Quieren que me tarde un poco más? Padre, gracias. Gracias por esta palabra que tú has traído, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estoy segura que esta semilla ha sido plantada, Señor. Estoy segura que esta palabra ha traído una esperanza al que se ha quedado sin fuerzas, sin esperanza, y que está trayendo luz a cada área triste en nuestro corazón, que tú llenarás de gozo y de esperanza y paz los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.